El aire, en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid, sabía a champán y a traición. Elena Ruiz llevaba un vestido de mercadillo en una sala construida para mujeres vestidas de diamantes, sintiendo que la vergüenza le quemaba más que la fiebre más alta. Su madre se moría lentamente, pieza por pieza, asfixiada por 5 millones de euros en facturas médicas que eran auténticos monstruos de papel. Entonces apareció el doctor Darío Rivas, el multimillonario brillante, el mismísimo rey de hielo. Él la miró a ella, una camarera de un café acogedor en Malasaña, y le ofreció la salvación, cuidado permanente para su madre, liberación de la deuda. Pero la salvación venía con un precio escrito en sangre: finge ser mi esposa. Ella firmó el contrato con una mano temblorosa, vendiéndose por un milagro. Pensó que la mentira sería lo más difícil. Se equivocó. Lo más difícil fue la cláusula 11. Él había construido una fortaleza legal para mantener su corazón a raya, una cláusula que establecía que si ella o él se atrevían a sentir amor genuino, el contrato se rescindiría y la asistencia vital de su madre sería retirada. Le dio todo, pero le exigió que renunciara a la única cosa que no podía controlar. Su nombre era Elena Ruiz. Esta era su historia. Elena estaba a punto de compartir algo muy cercano a su corazón, pero antes de hacerlo les pide a sus espectadores que digan «hola» en los comentarios, o que digan de dónde son. Le encanta saber hasta dónde llega su historia. Siempre es bueno saber que no está sola en esto. Les da las gracias. Y ahora, les va a contar todo. Pausa dramática. Si su historia conmueve a sus seguidores, les ruega que consideren suscribirse. Eso ayuda a que su relato encuentre a otras personas que tal vez necesiten escucharlo, y le da el coraje para seguir compartiendo. El aire en el Salón Real del Hotel Ritz de Madrid sabía a champán helado y ambición, un cóctel letal que Elena Ruiz apenas podía tragar. Su sencillo vestido se sentía como un uniforme en esa galaxia hostil y reluciente de diamantes y sonrisas depredadoras. Ella no era una invitada. Era un estudio antropológico, una reliquia del lado equivocado de las vías, obligada a presenciar cómo su amiga de la infancia se casaba con un mundo diseñado para excluirla. Al otro lado del pulido suelo, el doctor Darío Rivas soportaba su propia tortura dorada. El neurocirujano, un hombre cuyas manos guardaban los secretos de la vida y la muerte, estaba atrapado no por un bisturí, sino por su madre, Viviana Rivas. La matriarca, envuelta en alta costura, estaba orquestando un sutil y sofocante golpe de estado, empujando a una heredera vacía hacia su órbita. «Es impecable, Darío», siseó su madre su voz, cortando el suave arreglo de violín. 5 generaciones de veraneo en la costa de Galicia. Necesitas estabilidad. Necesitas lo apropiado. La mandíbula de Darío se tensó. Su reciente y desordenado divorcio solo había alimentado la agresiva campaña de su madre. Se sentía como un espécimen raro, siendo preparado para una subasta pública. Sus ojos agudos y analíticos buscaron una salida y encontraron un reflejo de su propia desesperación en ella. Vio a la chica junto al arreglo floral, callada, sin pretensiones, con una mirada que contenía un desafío feroz e inquebrantable. Estaba siendo destrozada verbalmente por un hombre engreído que apestaba a dinero viejo y whisky barato. «¿Está usted con el catering?», preguntó el hombre, arrastrando las palabras, mirándola de arriba abajo, como si comprobara un recibo. «Tráigame un whisky». El insulto golpeó como un impacto físico. Elena sintió cómo la sangre se le iba de la cara, sus nudillos blancos apretando su bolso desgastado. La humillación estaba a punto de echarla de allí. Y en ese momento congelado, Darío se movió. Fue una decisión puramente instintiva e imprudente, un deseo de resolver 2 problemas con un golpe audaz y una urgencia poderosa e inesperada de salvar a la chica. Cortó a su madre a mitad de la frase y cruzó el salón con el enfoque singular de un cirujano corriendo al quirófano. Se detuvo junto a Elena, ignorando a los espectadores boquiabiertos y al borracho balbuceante. Se inclinó, su lenguaje corporal posesivo, su voz un murmullo bajo y confidencial, destinado solo a ella. «Finge ser mi esposa». El mundo de Elena se ladeó. El doctor Darío Rivas, la cara de todas las revistas médicas, el rey de hielo multimillonario, le estaba hablando. «¿Qué?», se las arregló para decir, su aliento atrapado. «No lo dudes», murmuró él, sus ojos brillando con un cálculo emocionante y peligroso. «Interpreta el papel. Yo aseguraré tu futuro». Tomó su mano, su palma cálida,
su agarre autoritario. Volviéndose para enfrentar a su asombrada madre, atrajo a Elena hacia sí, reclamándola con una facilidad imposible. «Madre», anunció su voz suave y resonando en la multitud silenciada. «Permíteme presentarte a mi esposa Elena. Estábamos guardando el anuncio, pero supongo que no hay mejor momento que el presente». Una ola de shock colectivo se extendió por la élite. La madre de Darío parecía devastada. El invitado arrogante se quedó boquiabierto. Darío desató una sonrisa cegadora y de alto rendimiento. Levantó la mano de Elena besando sus nudillos con devoción teatral, sus ojos grises fijándola en su sitio. «Cariño», ronroneó su voz, una promesa de terciopelo. «Parece que están tocando nuestra canción». Durante el resto de la noche fueron una mentira perfectamente construida. Su presencia era una fortaleza. Su mano nunca dejó la parte baja de su espalda, un gesto de intimidad posesiva, que le enviaba una caótica corriente eléctrica. Le susurró comentarios secos e ingeniosos que le arrancaron risas reales y sorprendidas. Bailando en sus brazos, ella se sintió intoxicada por una sensación de pertenencia que nunca había conocido. La fantasía se sentía más real que su vida real. La noche terminó en la gran entrada. La actuación había terminado. «Fuiste completamente convincente», dijo él, con su compostura profesional restaurada, aunque un calor residual permanecía en sus ojos. «Tú también eres un maestro de la desviación, doctor», respondió ella con el corazón aún martilleándole. Él le entregó una elegante tarjeta de presentación negra. «Iniciaré el contacto». Desapareció en un Bentley negro pulcro, dejándola sola en la fría acera, el calor persistente de su toque en un contraste burlón con el aire solitario de la noche. La semana siguiente fue un regreso brusco a la realidad. El recuerdo del champán se desvaneció en el abrumador olor a grasa y café rancio de sus dobles turnos en el café acogedor de Malasaña. La llegada de nuevas y monstruosas facturas médicas para su madre fue el golpe final. Elena sintió que las paredes se cerraban. Entonces el mundo se detuvo. El repentino silencio colectivo anunció su llegada, un silencio que ella solo había presenciado entre la élite. El doctor Darío Rivas se paró enmarcado en el umbral, un rey en un traje impecablemente cortado que había buscado deliberadamente el humilde café. Su presencia dominó el espacio, pasando por alto a los clientes que miraban fijamente y aterrizando directamente en ella. «Señorita Ruiz», declaró su voz, un mando quirúrgico bajo y tranquilo. «Creo que tenemos un negocio que requiere discusión inmediata». Él la condujo a una cabina aislada sin perder tiempo en cumplidos. «He realizado una revisión de su estado financiero y médico», comenzó su tono frío, clínico y devastadoramente informado. La insuficiencia cardíaca congestiva de su madre, la deuda acumulada, la insuficiencia de sus 2 trabajos actuales para cubrir la medicación esencial. Él expuso su desesperación como si diseccionara una tabla. Elena ardía de vergüenza y una rabia impotente. «Propongo un acuerdo formal», continuó, sus ojos grises intensos y puramente analíticos. «Un contrato por 1 año. Usted asumirá los deberes públicos de mi esposa, asistir a funciones sociales y corporativas manteniendo la ilusión impecable que establecimos». Sus siguientes palabras aterrizaron con un peso demoledor. «A cambio liquidaré todas las deudas familiares pendientes inmediatamente. Además, su madre será trasladada a una suite privada en el Hospital Metropolitano Rivas. Recibirá atención integral del mejor equipo cardiológico con todos los costes, cada prueba, cada procedimiento, cada receta totalmente cubiertos. No le faltará de nada». Era la salvación. Una cuerda de salvamento divina arrojada a las oscuras y revueltas aguas que amenazaban con arrastrarla. Era todo por lo que ella había luchado y rezado. Pero un hombre de su poder calculado nunca actuaba sin una salvaguardia definitiva. «¿Por qué yo?», susurró ella. «¿Por qué esto? Usted es un estudio de pragmatismo», respondió su voz desprovista de emoción. «Inteligente, controlada bajo presión, y posee una motivación poderosa y transparente para cumplir este contrato al pie de la letra. Usted es una variable predecible en una vida que elijo mantener predecible». Se inclinó entregando la advertencia definitiva. «Mi matrimonio anterior me enseñó el costo de la volatilidad. Por lo tanto, el amor es un pasivo. Las emociones son una variable que no toleraré de nuevo». Deslizó una elegante tableta sobre la mesa. El contrato apareció denso e implacable. Ella lo encontró. Cláusula 11, cláusula de rescisión por apego emocional.
Los términos eran escalofriantes. El contrato dependía de que la relación siguiera siendo puramente transaccional. Si cualquiera de las partes desarrollaba y confesaba un apego romántico genuino, el contrato se rescindiría inmediatamente. Todos los beneficios financieros en curso, incluido el cuidado médico permanente y vital de su madre, cesarían. Era una trampa brillantemente diseñada y diabólica. La honestidad significaba la ruina. Mentir significaba convertirse en el engaño que él despreciaba. «Esto es imposible», respiró ella con el corazón golpeándole contra las costillas. «Castiga tener corazón». «Es una salvaguarda», replicó él, su voz afilada como un bisturí. «Yo negocio con la certeza, señorita Ruiz. Mis términos son absolutos». Ella miró desde su máscara de control distante a la imagen de su madre agotada. La decisión no fue ninguna decisión en absoluto. La deuda era la espada. Este contrato sin corazón era la pared. Con un dedo tembloroso, presionó la línea de la firma digital. La palabra «aceptado» brilló. Ella había cambiado su corazón por la vida de su madre. La transición a la fortaleza minimalista de Darío en La Moraleja fue un borrón silencioso y aterrador. Su nueva suite en el ala este era vasta, lujosa y estéril. Darío enfatizó la regla: «Mi suite está en el ala oeste». La distancia física refuerza la claridad emocional. Recuerda la cláusula. Su debut como esposa en una cena de recaudación de fondos del hospital 2 noches después fue vertiginoso. Estilistas la transformaron en una criatura de la alta sociedad, con vestidos de diseñador y diamantes. Darío la esperaba imposiblemente guapo en su smoking. «Aceptable», juzgó la única palabra entregada con la calidez estéril de un informe de laboratorio. Sin embargo, mientras él la escoltaba, ella sintió un fugaz y revelador temblor en la mano que descansaba en la parte baja de su espalda, una traición a su fría fachada. En el evento él fue un virtuoso de la simulación. El esposo devotó su sonrisa, un escudo deslumbrante. Susurraba palabras ingeniosas y posesivas cerca de su oído, enviándole confusos sobresaltos con cada toque. La actuación fue impecable. El momento más volátil llegó cuando Viviana Rivas se acercó, sus ojos entrecerrados en escrutinio. «Bueno, Darío», dijo su madre, su mirada recorriendo a Elena. «Estás lleno de sorpresas». «Elena es la mejor sorpresa de mi vida», replicó Darío con suavidad, atrayéndola hacia sí y presionando un beso suave y prolongado en su mejilla. Fue una exhibición pública impecable, pero la calidez de sus labios, la ternura inesperada, hizo que los ojos de Elena se cerraran momentáneamente. En esa fracción de segundo ella supo con aterradora certeza, él también lo sintió. El viaje a casa fue sofocante. La silenciosa sala de estar estaba cargada con el fantasma de ese momento íntimo. «Actuaste bien esta noche», dijo Darío, su voz tensa evitando su mirada. «Tú también», respondió ella, su voz apenas un susurro. El silencioso reconocimiento de la grieta en su armadura perfecta fue paralizante. Él se retiró físicamente dando un paso atrás. «Buenas noches, Elena», cortó su voz fría y formal, retirándose a la seguridad del ala oeste. «Buenas noches, Darío», susurró ella a la habitación vacía. Él estaba negando lo innegable. La chispa peligrosa y emocionante era real, y el juego imposible había escalado. El estrés de su nueva doble vida, la actuación constante, la ansiedad corrosiva de mantener el contrato, el latigazo emocional del comportamiento frío y cálido de Darío comenzó a pasar factura. Una semana después de la cena, Elena se despertó con la garganta áspera y un dolor de cabeza sordo. Lo descartó como agotamiento, tomando un par de analgésicos y poniendo una sonrisa brillante en su rostro. Tenía un día completo de deberes, incluyendo acompañar a Darío a un almuerzo con el Consejo de Administración del hospital. No podía permitirse mostrar ninguna debilidad. A media mañana, sin embargo, el dolor de cabeza era un tambor palpitante detrás de sus ojos y un escalofrío febril había comenzado a colarse en sus huesos. Se sentía mareada y débil, pero se esforzó su orgullo negándose a dejarla flaquear. Estaban de pie en la recepción previa al almuerzo cuando sucedió. Ella estaba escuchando al presidente hablar monótonamente sobre los planes de expansión del hospital, cuando la habitación se inclinó de repente, los bordes de su visión oscureciéndose. Se tambaleó sobre sus pies, extendiendo una mano para apoyarse en una mesa cercana. Darío, que estaba en una conversación profunda al otro lado de la sala, lo vio al instante.
Su cabeza se levantó, su mirada clínica se centró en ella con un enfoque similar al de un láser. Vio su rostro pálido, el ligero temblor en su mano, el brillo de sudor en su frente. En un movimiento que aturdió a toda la sala, interrumpió abruptamente a la persona con la que estaba hablando, cruzó el hall de recepción y la tomó del brazo. «Disculpen», anunció al presidente desconcertado, su voz un mando bajo y firme. «Mi esposa no se siente bien. Nos vamos». Él no esperó una respuesta. Él la guió fuera de la sala, su mano una presencia firme y de apoyo en su espalda, ignorando los susurros y las miradas que les seguían. «Estoy bien», protestó ella débilmente en el ascensor. «Solo me sentí un poco mareada». «No estás bien», replicó él, su voz sin dejar lugar a la discusión. Puso el dorso de su mano contra su frente, su toque sorprendentemente suave. «Tienes fiebre. Vas a casa y te vas a la cama». Era una orden entregada con toda la fuerza de su autoridad, como su esposo contractual y como médico. De vuelta en el ático, no se limitó a enviarla a su habitación. Él la siguió, su preocupación palpable. «Métete en la cama», le indicó. «Vuelvo enseguida». Regresó unos minutos después con un termómetro, medicamentos y un vaso de agua. Le tomó la temperatura con una eficiencia practicada, su expresión sombría, mientras leía el resultado. 38.8 grados. «Es gripe», diagnosticó. «Te has estado agotando». Durante el resto del día se convirtió en su enfermero reacio e hipercalculador. Canceló todas sus cirugías de la tarde, un movimiento que ella sabía que era prácticamente inaudito. Le trajo sopa que aparentemente había intimidado a su chef privado para que la hiciera desde cero. Se aseguró de que estuviera hidratada, de que tomara su medicación a tiempo. Era brusco su trato clínico, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Su preocupación era algo tangible en la habitación. Esa noche la fiebre subió. Ella se deslizaba dentro y fuera de un sueño inquieto y febril, plagada de sueños inconexos. En un momento, sintió una mano fría en su frente y gimió medio dormida. «Shh, está bien», murmuró una voz baja desde la oscuridad. «Solo la fiebre». Abrió los ojos para ver a Darío sentado en la silla junto a su cama, una lámpara tenue proyectando largas sombras en su rostro. La estaba observando, su expresión desprotegida en la oscuridad. «Sigues aquí», murmuró ella. «Estoy aquí», confirmó él suavemente. Se acercó para tomarle la temperatura de nuevo, su mano fría y firme sobre su piel caliente. Mientras su mano descansaba en su frente, su pulgar, en un gesto lento e inconsciente, acarició su sien. Era un movimiento simple y reconfortante, un gesto de ternura pura e irreflexiva. No era la acción de un médico con una paciente o de un hombre que cumplía un contrato. Era un acto de cuidado genuino. Pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo en el mismo momento que ella. Retiró su mano como si se hubiera quemado, una mirada de shock y autorreproche cruzando su rostro. Miró su propia mano, luego a ella, su mandíbula apretada con una repentina y feroz irritación, una irritación dirigida enteramente a sí mismo. Había roto su propia regla cardinal. Había permitido que una variable emocional entrara en la ecuación. Sin decir otra palabra, se levantó y salió de la habitación, dejándola sola en la oscuridad, su piel aún hormigueando. Estaba aterrorizado, se dio cuenta no de ella o de la gripe, sino de la verdad innegable y aterradora: su propio corazón lo estaba traicionando. Darío salió de la habitación, pero el frío no se fue con él. Se instaló profundamente en el aire, un silencio aterrador que gritaba más fuerte que cualquier grito. Elena yacía allí temblando, ya no por la fiebre, sino por la verdad cruda e innegable que su pánico había revelado. Ella era una amenaza para sus reglas. Él estaba aterrorizado no de contagiarse de gripe, sino de perder el control sobre lo único que no podía programar, presupuestar o diseccionar: su propio corazón. Ella vio al cirujano genio, al rey de hielo multimillonario, desmoronarse bajo el peso de una emoción simple y humana. Y por primera vez sintió una conexión con él que era más peligrosa que cualquier documento legal. El contrato trataba sobre la vida de su madre, pero lo que estaba en juego ahora era el destino de ambos. Esto ya no era solo una transacción comercial. Era un campo de batalla donde su corazón y la fortaleza de lógica de él estaban destinados a destruirse mutuamente. Ella estaba aterrorizada de enamorarse de un hombre que había convertido la ruina en el castigo por la intimidad. Pero peor que eso, estaba aterrorizada de permanecer en silencio
y dejar que esa pequeña y frágil chispa de conexión humana muriera. Darío había escrito las reglas, pero tal vez, solo tal vez, ella podría mostrarle el vacío legal. Tenía que elegir entre la seguridad del silencio y la devastadora libertad de la verdad. Elena sabe lo loco que suena. Apostar todo su futuro, la vida de su madre, a la esperanza de que el hombre más frío de Madrid pudiera elegir un corazón desordenado e impredecible en lugar de su mundo perfecto y lógico. Pero a veces, cuando lo has perdido todo, lo único que queda por apostar es la esperanza misma. Ella está ahora al borde del siguiente capítulo, y créanle, solo se pone más difícil. Ella está haciendo pública esta historia porque necesita testigos. Necesita a alguien que la haga responsable, que apoye la elección imposible. Ella es Elena Ruiz. Esta es su batalla. Y les está pidiendo que la apoyen. Después de que Elena se recuperó de la gripe, una nueva y frágil tensión se estableció entre ellos. El acto de cuidado de Darío y su posterior retirada de pánico habían sido una confesión silenciosa. Ambos sabían que él había sentido algo, y ambos sabían que no podían hablar de ello. Caminaban de puntillas el uno alrededor del otro, sus conversaciones dolorosamente educadas, sus interacciones meticulosamente profesionales, cada uno tratando desesperadamente de reforzar los muros desmoronados de su contrato. El universo, sin embargo, parecía tener otros planes. «Tenemos que ir a Sevilla», anunció Darío una tarde, su tono brusco, sus ojos fijos en un archivo que estaba leyendo. «¿Sevilla?», preguntó Elena sorprendida. «Hay un simposio de neurocirugía en un hotel de la ciudad», explicó sin mirarla aún. «Soy el orador principal. Como mi esposa devota, se espera tu presencia. Nos vamos el viernes». La idea de estar atrapada con él durante 3 días en la ciudad bañada por el sol era a la vez aterradora y emocionante. Sevilla era un sueño, pero para Elena y Darío era una hermosa cámara de tortura. Para mantener su imagen pública fueron forzados a una intimidad performativa constante que se sentía peligrosamente real. Tuvieron que compartir una suite con dormitorios separados, por supuesto, pero un espacio de vida compartido. Tuvieron que caminar del brazo por las calles empedradas, posando para fotos para el equipo de redes sociales del hospital que documentaba el viaje. En su primera tarde se les indicó que tomaran algunas tomas románticas para el boletín del hospital. Se encontraron de pie en el puente de Triana, un fotógrafo profesional dirigiéndolos. «¡Más cerca!», gritó el fotógrafo. «Doctor Rivas, ponga su brazo alrededor de ella. Señora Rivas, ría. Mírele como si le adorara». El brazo de Darío se sintió como una marca alrededor de su cintura. Elena forzó una risa inclinando la cabeza hacia atrás para mirarlo, y se sobresaltó por la mirada en sus ojos. Él la estaba mirando, no con el frío desapego de un socio de negocios, sino con una intensidad cruda y desprotegida que le cortó la respiración. «¡Perfecto!», gritó el fotógrafo. Más tarde compraron helado, y se sentaron en los escalones de una plaza oculta en el barrio de Santa Cruz, el cálido sol sevillano en sus rostros. Por un momento olvidaron que estaban actuando. Hablaron realmente. Hablaron sobre el arte, la historia, la belleza de la ciudad. Él le contó sobre un verano que había pasado allí como estudiante de medicina, y ella le contó sobre su sueño de dibujar algún día la Giralda. Se rieron de un chiste que él hizo, una risa compartida y real, que resonó en la plaza iluminada por el sol. Era fácil, era natural, era aterrador. El punto de ruptura llegó en su última noche. Después de la cena formal del simposio, decidieron caminar de regreso al hotel, el aire cálido y perfumado con jazmín. Deambularon por las tranquilas y sinuosas calles, sus pasos resonando en las antiguas piedras. Tropezaron con una pequeña plaza escondida donde un violinista solitario tocaba una melodía romántica inquietantemente hermosa. Algunas otras parejas estaban dispersas alrededor, escuchando envueltas la una en la otra. Darío y Elena se detuvieron atraídos por la música. Se quedaron allí bajo el suave resplandor de las farolas de gas, no hablando, solo escuchando. La música se intensificó, una melodía de anhelo y amor, y pareció llenar el espacio entre ellos, diciendo todo lo que no podían. En medio de la pequeña multitud bajo la luna andaluza, él se giró para mirarla. El mundo a su alrededor pareció derretirse. No había cámaras, ni colegas, ni contrato. Solo estaba la música, la luz de la luna, y la verdad innegable en sus ojos. Él la vio, no a la señorita Ruiz, su esposa contractual, no a la mujer del café.
Vio a Elena, y ella le vio a él. No al cirujano multimillonario, sino al hombre que la había cuidado cuando estaba enferma, el hombre que se había reído con ella por un helado. Lentamente, inevitablemente, él comenzó a inclinarse. El deseo en sus ojos era una confesión clara e inequívoca. Sus labios estaban a centímetros de los de ella. Este era el momento, el beso que terminaría con todo. Y luego, en el mismo instante exacto, ambos se echaron hacia atrás como si hubieran sido electrocutados. El pánico brilló en sus ojos, la realización compartida y aterradora de lo que casi habían hecho. Habían casi roto el contrato. Habían casi elegido un momento de verdad sobre un año de seguridad. «Se está haciendo tarde», dijo él, su voz tensa, un áspero susurro en la tranquila plaza. «Sí, deberíamos irnos», respondió ella, su propia voz, un susurro sin aliento. Se giraron y caminaron de regreso al hotel en un silencio sofocante y frenético. Un pie completo de espacio entre ellos. Cada uno atrapado en su propio terror privado, horrorizados no por las reglas hechas por el hombre de su contrato, sino por las leyes innegables e incontrolables de sus propios corazones. El vuelo de regreso de Sevilla fue un estudio de tensión silenciosa y agonizante. Darío y Elena se sentaron uno al lado del otro, un abismo de palabras no dichas entre ellos. El casi beso en la plaza había destrozado su frágil tregua. La negación ya no era posible. Ambos sabían la verdad, y el conocimiento era una sustancia peligrosa y volátil que amenazaba con explotar en cualquier momento. Regresaron al ático y a sus respectivas salas. La distancia física un escudo bienvenido aunque inadecuado. Se evitaron durante 2 días comunicándose solo a través de mensajes de texto secos y profesionales. La explosión no vino de dentro sino del mundo exterior. Al tercer día Elena estaba revisando un feed de noticias en su tableta cuando un titular le heló la sangre. El deshielo del rey de hielo, mi vida con el doctor desalmado, por Nuria Soler. Era un extracto exclusivo de las memorias de la exesposa de Darío, Nuria Soler. Con una mano temblorosa, Elena hizo clic en el enlace. El artículo era una obra maestra de asesinato de carácter. Nuria pintaba a Darío no solo como un esposo negligente, sino como un monstruo frío e insensible. Torció su dedicación a su trabajo en una obsesión patológica, su necesidad de privacidad en un secreto siniestro, su naturaleza tranquila en una cruel retención emocional. Detalló argumentos fabricados, retorció momentos privados en quejas públicas, y se retrató a sí misma como la víctima amorosa y sufrida de un hombre incapaz de emoción humana. El artículo fue una sensación viral. La sección de comentarios era una cloaca de vitriolo dirigido a Darío. Sociópata, narcisista, salvavidas, pero las destruye en casa. Elena sintió una rabia al rojo vivo crecer en su pecho. Era mentira. Todo ello. El hombre que ella describía era una caricatura, un villano de una novela barata. Él no era el hombre que se había reído con ella en Sevilla, o el hombre que le había puesto suavemente un paño frío en la frente en medio de la noche. Encontró a Darío en su estudio. La habitación estaba oscura, salvo por el brillo de las luces de la ciudad fuera de la enorme ventana. Estaba de pie junto al bar, una botella de whisky medio vacía en el mostrador, un vaso en la mano. Él estaba mirando hacia la oscuridad, su postura rígida, con un dolor que era casi una presencia física en la habitación. «Darío», dijo ella suavemente desde el umbral. Él no se giró. «No deberías estar aquí», dijo su voz, un susurro bajo y áspero. «Vete a tu habitación». «Leí el artículo», dijo ella ignorando su orden y caminando más adentro de la habitación. «Todo es mentira». Él dejó escapar una risa corta y amarga. «¿Lo es? ¿Un hombre frío e insensible que usa contratos para gestionar sus relaciones? Suena bastante correcto. ¿No es así?» «No», dijo ella, su voz firme. Se acercó a él y le quitó suavemente el vaso de whisky de la mano, colocándolo en el mostrador. «Ella no merece tu dolor, Darío. No vale la pena». Él finalmente se giró para mirarla y la agonía cruda y desprotegida en sus ojos le hizo doler el corazón. Las paredes cuidadosamente construidas del cirujano multimillonario se habían desmoronado dejando solo a un hombre profundamente herido. «¿Y qué sabes tú de eso?», preguntó su voz ronca con amargura y autodesprecio. «¿Qué sabes tú de lo que merezco?» «Sé», dijo ella, su voz, suavizándose, su mirada sosteniendo la suya, «que el hombre que ella describe en ese artículo no es el hombre que me cuidó cuando estaba enferma.
No es el hombre que me hizo reír en una plaza de Sevilla. No es el hombre que veo ahora mismo. Su lealtad feroz e inesperada, su inquebrantable defensa de él frente a su propia duda, fue lo único para lo que él no estaba preparado. Rompió la última de sus defensas. El dolor, la humillación, la soledad, todo se fusionó en una necesidad única, desesperada y abrumadora. Con un gemido bajo que vino de las profundidades de su alma, él la atrajo hacia sí. Sus manos se enredaron en su pelo, su boca estrellándose contra la de ella. No fue un beso de ternura o de seducción. Fue un beso de desesperación, de inanición. Fue el beso de un hombre que se ahoga aferrándose a su única cuerda de salvamento. Era crudo, hambriento y absolutamente consumidor. Un intento desesperado de borrar el dolor del pasado con la innegable y asombrosa realidad del presente. Elena correspondió a su desesperación con la suya. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello, su cuerpo derritiéndose contra el suyo. Este era la verdad, la inevitable, catastrófica, hermosa verdad. El beso finalmente terminó. Se separaron sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. Se miraron a los ojos, el aire crepitando con la réplica de lo que acababan de hacer. El horror de su acción amaneció en ambos al mismo tiempo. Habían acabado de la manera más innegable posible romper el contrato. Se acabó. El silencio en el estudio fue absoluto, roto solo por su respiración irregular. El beso había sido una confesión, una admisión de todo lo que habían estado luchando tan desesperadamente por negar. El juego había terminado. Las reglas habían sido rotas. Darío fue el primero en apartarse, tropezando hacia atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. La miró fijamente, su rostro una máscara de horror y autodesprecio. Miró sus propias manos como si lo hubieran traicionado. «Te besé», dijo, su voz hueca, desprovista de toda emoción. Era un médico diagnosticando una herida fatal. Sentía apego. Caminó hacia su escritorio, su movimiento rígido, robótico. Ya no era el hombre apasionado y desesperado que la había besado. Era el doctor Darío Rivas, el hombre de la lógica, el hombre de las reglas. Y estaba a punto de hacer cumplir la regla más dolorosa que jamás había escrito. De acuerdo con la cláusula 11 de nuestro acuerdo, recitó las palabras sonando como una sentencia de muerte. El contrato queda ahora rescindido. Se sentó en su silla, su espalda recta, y comenzó a teclear en su ordenador. Estaba preparando la transferencia de fondos final, los documentos de despido. Estaba siguiendo su propio protocolo incluso mientras claramente lo estaba destruyendo. Estaba amputando la extremidad para salvar el cuerpo, cortándola de su vida, para preservar el orden frío y vacío que había construido a su alrededor. Elena lo observó, su corazón haciéndose añicos. Él iba a hacerlo. Él iba a dejarla ir, a alejarla todo por una estúpida e imposible cláusula que había creado para proteger un corazón que ya estaba claramente roto. Un fuego nacido del amor y de una rabia feroz y desesperada se encendió en su alma. Ella no le permitiría hacer esto. Ella no le permitiría esconderse detrás de sus propios muros. «Espera», dijo ella, su voz temblona pero firme. Él no levantó la vista de su pantalla. «Los términos son claros, Elena. Rompí la cláusula. Las consecuencias son automáticas». «Entonces, eres un tonto», espetó ella, caminando hacia su escritorio y parándose ante él, obligándolo a mirarla. Finalmente levantó los ojos, y el dolor en ellos era tan profundo que le robó el aliento. «Si vamos a ser honestos», dijo ella, su voz sonando con una fuerza recién descubierta, «si vamos a invocar la única cláusula que exige la verdad, entonces seamos completamente honestos». Ella tomó un aliento profundo y constante. «Tú no fuiste el único que rompió el contrato, Darío», confesó, su mirada inquebrantable. «Yo también lo rompí hace semanas, tal vez incluso la primera noche en la boda. Me enamoré de ti. Estoy enamorada de ti». Su confesión quedó suspendida en el aire, un impresionante y hermoso contraataque. Él la miró fijamente, completamente sin palabras. Se había preparado para cada contingencia, cada variable excepto esta. La cláusula imposible había creado un callejón sin salida imposible. Él había roto la regla, por lo que estaba obligado a terminar el contrato. Pero ella también la había roto. Si ambos estaban en incumplimiento, ¿quién tenía derecho a imponer la penalización? La misma regla que fue diseñada para mantenerlos separados, ahora los unía en su culpa mutua y compartida. «¿Y ahora qué, Darío?», preguntó ella suavemente, un desafío en sus ojos.
No puedes despedirme por romper una regla que tú mismo rompiste. No puedes imponerme una penalización que tú también mereces. Tu contrato perfecto, lógico y a prueba de emociones tiene un vacío legal. La confesión mutua los dejó en un estado imposible y suspendido. El contrato estaba roto, sin embargo, no podía ser ejecutado. Estaban atados por la misma regla que debería haberlos destrozado. El aire en el ático, antes cargado de tensión tácita, ahora estaba denso con una agonizante verdad hablada que no tenían idea de cómo navegar. Pasaron los siguientes 2 días como fantasmas en el magnífico apartamento, evitándose perdidos en sus propios pensamientos confusos. La base de su relación, el contrato, se había ido y estaban cayendo libremente sin red. Finalmente fue Elena quien rompió el silencio. Encontró a Darío en su estudio mirando por la ventana con un aspecto tan perdido como se sentía ella. «Tengo que irme», dijo su voz tranquila pero firme. «No puedo quedarme aquí así, Darío. No en este limbo. El contrato está roto. La razón por la que estoy aquí se ha ido. Necesito pensar. Necesito espacio». Él se giró para mirarla, su expresión grabada con un dolor que reflejaba el suyo. Él quería discutir, decirle que se quedara, pero no tenía derecho. Él era quien había escrito las reglas. «Lo entiendo», dijo su voz áspera. Dejar el ático se sintió como arrancar una parte de sí misma. Regresó a su antiguo y modesto piso en Chamberí, que su madre había estado manteniendo. Las deudas habían desaparecido. La salud de su madre estaba segura. Las razones prácticas para el contrato se cumplieron. Pero su vida, que debería haberse sentido libre y sin cargas, ahora se sentía vacía e incolora. El silencio en su pequeño apartamento era un hueco, un fuerte contraste con el silencio cargado y significativo que había compartido con Darío. Mientras tanto, Darío estaba a la deriva en su propia fortaleza fría y vacía. El ático, una vez su santuario de orden y control, ahora era un monumento a su fracaso. Su ausencia era una presencia física, un vacío en cada habitación. Pasaba por su puerta y sentía una punzada de pérdida tan aguda que era como un golpe físico. Había construido un mundo para protegerse de la emoción y ahora se estaba ahogando en ella. Había perdido. Había intentado controlar el amor y el amor había destrozado su mundo perfecto y lógico. Una semana después de que Elena se fuera, su madre, Viviana Rivas, llegó al ático para su cena semanal programada. Lo encontró en su estudio, un vaso de whisky en la mano, mirando una pared en blanco. La casa estaba inmaculada, pero se sentía muerta. «Dios mío, Darío», dijo, sus ojos afilados asimilando su aspecto desaliñado, el vacío en sus ojos. «Tienes un aspecto espantoso. ¿Dónde está esa chica, la Ruiz?» «Se ha ido», dijo Darío, su voz apagada. «¿Se ha ido? ¿Qué quieres decir con que se ha ido?» Estaba empezando a agradarme. Tenía columna vertebral. A diferencia de esa insípida heredera textil, olfateó Viviana su desaprobación por sus anteriores posibles parejas aún potente. «¿Qué hiciste?» Darío, por primera vez en su vida, le contó a su madre toda la verdad. Le habló del contrato, la cláusula imposible, el beso, la confesión mutua y la partida de Elena. Viviana escuchó su expresión ilegible. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. Él esperaba una reprimenda, un «te lo dije», sobre la locura de involucrarse con alguien de un mundo diferente. En cambio, ella dejó escapar un suspiro exasperado. «Tú, hijo mío, eres un idiota brillante, brillante». Ella se puso de pie y se acercó a él. «Creas una regla ridícula y autosaboteadora para protegerte de que te hagan daño. Y cuando finalmente encuentras a una mujer con la fuerza y el carácter para romperla, la dejas ir por ello. De todas las cosas necias e ilógicas que has hecho, esta es con mucho la más estúpida». Darío la miró atónito. Su madre, la formidable matriarca que había orquestado su vida social con mano de hierro, la mujer que lo había empujado hacia parejas apropiadas, estaba tomando partido por Elena. Ella le palmeó la mejilla, un raro gesto de afecto. «No sé qué acuerdo ridículo tenían ustedes dos, pero sé lo que vi. Esa chica te mira como si hubieras colgado la luna. Y tú, hijo mío, no habías parecido tan vivo, tan humano desde antes de que muriera tu padre. Ahora deja de lamentarte y ve a arreglar el desastre que hiciste». Con eso se dio la vuelta y lo dejó solo en el estudio. Sus palabras, la bendición más inesperada, la validación más sorprendente, fueron como una llave girando en una cerradura que él ni siquiera sabía que estaba allí. Unos minutos más tarde, Viviana, desde la privacidad de su coche, hizo una llamada telefónica. «Elena querida,
dijo su voz cálida y conspiradora. Soy Viviana Rivas. Espero no estar molestándote. Llamo porque mi hijo está siendo un idiota y creo que tú eres la única que puede arreglarlo. La llamada telefónica de Viviana dejó a Elena aturdida. La mujer que había visto como un obstáculo formidable y crítico se había convertido en su aliada más improbable. La conversación fue breve, pero el mensaje de Viviana era claro. Mi hijo es miserable sin ti. Ve a por él. Pero Elena sabía que no era su turno de moverse. Ella había confesado sus sentimientos. Ella le había mostrado su corazón. El siguiente paso, si es que iba a haber uno, tenía que venir de él. Él tenía que ser el que eligiera romper sus propias reglas, salir de su fortaleza de lógica y entrar en el mundo desordenado e impredecible de la emoción real. Mientras tanto, Darío era un hombre deshecho. Las palabras de su madre le habían quitado su última defensa, la lógica fría y dura del contrato. Había seguido sus propias reglas al pie de la letra y lo habían llevado a este infierno vacío y silencioso. Había ganado la batalla por el control, pero había perdido la guerra por la felicidad. Pensó en Elena. Pensó en su feroz lealtad cuando se publicó el libro de su exesposa. Pensó en su risa en Sevilla. Pensó en la mirada de sus ojos cuando le había confesado su amor, una mirada de honestidad tan cruda y aterradora. Se dio cuenta de que toda su vida había sido sobre mitigar el riesgo, controlar las variables, protegerse. Pero el mayor riesgo, ahora entendía, no era amar y ser herido. El mayor riesgo era no amar nunca en absoluto. No pudo soportar el silencio del ático por un segundo más. Agarró las llaves de su coche y condujo sin un destino en mente. Una hora más tarde, se encontró aparcado al otro lado de la calle del pequeño y modesto café de Malasaña, donde le había presentado por primera vez el contrato. Observó a las camareras afanarse dentro el vapor empañando las ventanas. Parecía toda una vida. La vio. Estaba sentada sola en una pequeña mesa junto a la ventana, una taza de café acunada en sus manos, mirando a la calle con una mirada triste y distante en sus ojos. Se veía hermosa y frágil y completamente fuera de su alcance. Durante un largo momento él simplemente se sentó allí, con el corazón latiéndole con fuerza. Él, el doctor Darío Rivas, que podía sostener un cerebro humano en sus manos, sin un temblor, estaba aterrorizado de cruzar la calle y hablar con una camarera. Tomando una respiración profunda, salió del coche. Entró en el café, la campana sobre la puerta sonando, anunciando su llegada al igual que antes. Ella levantó la vista y sus ojos se abrieron de sorpresa. Él caminó hacia su mesa y se sentó en la silla frente a ella. No habló solo. La miró asimilando su aspecto, memorizando la curva de sus labios, la inteligencia en sus ojos. «Tenías razón», dijo finalmente, su voz cruda y tranquila. «Fui un tonto. Construí una fortaleza de hielo a mi alrededor para protegerme de un dolor que sucedió hace años y ni siquiera me di cuenta de que me estaba congelando por dentro». Él se acercó a la mesa, su mano flotando sobre la de ella, no atreviéndose a tocarla sin permiso. «Y entonces llegaste tú. No intentaste derribar los muros. Simplemente trajiste tanta calidez y luz que los derretiste desde dentro. Estoy aterrorizado, Elena. Estoy aterrorizado de sentir tanto por alguien, pero he aprendido en la última semana que estoy mucho más aterrorizado de la idea de vivir el resto de mi vida sin ti». Él deslizó un documento sobre la mesa. No era un contrato. Era un único billete de avión de primera clase y de final abierto a cualquier parte del mundo. «Eres libre, Elena», dijo su voz ronca, con una emoción que ya no intentaba ocultar. «Verdaderamente libre. El fideicomiso para el cuidado de tu madre es irrevocable. Está asegurado de por vida, pase lo que pase. No me debes nada. Puedes tomar este billete e ir a cualquier lugar, ser quien quieras, construir la vida que desees y nunca te molestaré de nuevo». Él la miró con el corazón en los ojos. «Pero espero que elijas quedarte. Espero que me elijas a mí». Él se puso de pie, su silla raspando contra el suelo de linóleo. No esperó su respuesta. No podía. Había puesto su corazón, su esperanza y su vulnerabilidad sobre la mesa. Había dado la elección definitiva, sin ataduras, sin cláusulas, sin condiciones. Se giró y salió del café, dejándola sola con el billete a cualquier parte y la pregunta tácita de si su mundo seguía estando con él. Elena se sentó en el tranquilo café, el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos desvaneciéndose en un zumbido distante. Lo único que se sentía real era el billete de avión descansando sobre la mesa frente a ella.
Era una hoja de papel que representaba la libertad absoluta. París, Roma, Tokio, una nueva vida, una página en blanco, una oportunidad de ser la artista que siempre había soñado ser, sin deudas, sin preocupaciones, sin apegos. Era todo lo que debería haber querido. Pero mientras lo miraba, no sintió una emoción de entusiasmo. Sintió un profundo y hueco dolor. Un mundo sin Darío, no importa lo hermoso o exótico, se sentía como un mundo en blanco y negro. Él era el color. Él era la calidez. Él era la variable caótica, aterradora y hermosa que la hacía sentir viva. Ella pensó en su rostro cuando había hecho su súplica, la vulnerabilidad cruda, el miedo, la esperanza. Él le había dado el regalo final, una elección sin ataduras. Él finalmente había confiado en ella. Ella no necesitaba pensar. Su corazón ya había tomado su decisión hace semanas. Dejó el billete sobre la mesa, una ofrenda silenciosa a una vida que ya no quería, y salió del café. Darío estaba en su estudio paseando como un animal enjaulado. Había estado mirando su teléfono durante una hora, esperando, temiendo. Había jugado su última carta y ahora no le quedaban movimientos. Estaba completa, totalmente impotente. Escuchó el suave sonido de su ascensor privado llegando al piso del ático. Su corazón se detuvo. Se quedó paralizado, apenas respirando, escuchando los suaves pasos que se acercaban a su oficina. La puerta se abrió. Era Elena. Ella se paró en el umbral, su expresión calmada y segura. No dijo una palabra. Caminó hacia su escritorio, donde había una foto enmarcada de sus padres. Ella la recogió. Luego caminó hacia el bar donde yacía el billete de avión abierto. Colocó el billete en el bar, luego caminó hacia la gran pintura abstracta en la pared. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él finalmente, su voz, un susurro. «Estoy redecorando», dijo ella simplemente. Ella caminó de regreso a él, deteniéndose a solo unos metros de distancia. «No quiero un billete para el mundo, Darío», dijo su voz suave, pero resonando con una fuerza que llenó la vasta habitación. «Ya tengo mi mundo». Ella dio un paso más cerca. «Está aquí contigo». El alivio que inundó su rostro fue tan profundo. Fue como ver una estatua cobrar vida. Cruzó el espacio entre ellos en un solo paso. Sus manos subieron para enmarcar su rostro, como para asegurarse de que era real. «Pensé que te había perdido». Respiró su frente apoyada contra la suya. «Nunca», susurró ella. Sus manos subieron para descansar en su pecho, sintiendo el latido frenético y aliviado de su corazón. «Te amo, Elena», dijo él, su voz ronca con emoción amortiguada por su pelo. «Te amo, Darío», respondió ella, su voz llena de una alegría tan pura que le hizo llorar. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, no siguiendo las reglas, sino teniendo el coraje de romperlas. Las semanas que siguieron fueron una revelación, viviendo juntos, sin el peso sofocante del contrato. Descubrieron el ritmo simple y hermoso de ser una pareja real. Aprendieron los hábitos del otro, la forma en que él siempre dejaba su taza de café en el borde del mostrador, la forma en que ella tarareaba suavemente cuando estaba dibujando. Tuvieron conversaciones nocturnas que no tenían nada que ver con las apariciones públicas y todo que ver con sus esperanzas, sus miedos y su futuro compartido. Darío, por su parte, era un hombre transformado. El cirujano frío y clínico fue reemplazado por un compañero cálido y atento. Volvía a casa del hospital, y lo primero que hacía era encontrarla. Su sonrisa genuina, sus ojos llenos de un amor que ya no intentaba ocultar. Se interesó genuinamente en su arte, convirtiendo una de las habitaciones de invitados del ático en un estudio hermoso y lleno de luz para ella, sin que ella tuviera que pedirlo. Una tarde, aproximadamente un mes después de que ella regresara, él volvió a casa con una sonrisa misteriosa en su rostro. «Ponte algo bonito», dijo, sus ojos brillando con un secreto. «Tenemos una reserva». «¿Una reserva dónde?», preguntó ella intrigada. «Ya verás». Fue todo lo que dijo. La llevó de vuelta al Hotel Ritz, el lugar donde su extraña y complicada historia había comenzado. Pero no la condujo al gran salón. En cambio, la llevó por un ascensor privado a una impresionante terraza en la azotea que había sido cerrada al público por la noche. La terraza estaba vacía, salvo por una sola mesa puesta para dos, rodeada de cientos de velas parpadeantes. En la esquina, un violonchelista solitario tocaba la misma música clásica suave que había estado sonando la noche de la boda. «Darío»,
¿Qué es todo esto?, respiró Elena completamente abrumada. Aquí fue donde tuvimos nuestro primer momento simulado, dijo tomando sus manos entre las suyas. Quería que nuestro primer momento real también fuera aquí. Él la miró, sus ojos grises, antes tan fríos y analíticos, ahora llenos de una calidez y un amor tan profundos que le dolía el corazón. Nuestro contrato ha terminado, Elena. Comenzó su voz baja y seria. Pero me encuentro queriendo proponer uno nuevo, uno permanente. Lentamente se puso de rodillas. El neurocirujano multimillonario, el hombre que comandaba salas de juntas y quirófanos, estaba arrodillado ante ella bajo las estrellas. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo de diamantes simple y elegante que brillaba a la luz de las velas. No era una piedra llamativa y ostentosa. Era de buen gusto, atemporal y perfecto. Elena Ruiz, dijo su voz ronca de una emoción que no hizo ningún intento de ocultar. Llegaste a mi vida como una variable que no podía controlar y te convertiste en la única cosa sin la que no puedo vivir. Me enseñaste que una vida sin riesgo es una vida sin alegría, y un corazón sin amor es solo un órgano. Nuestro primer acuerdo tenía una cláusula imposible. Quiero hacerte uno nuevo sin cláusulas, sin condiciones, sin fecha de finalización. Él la miró con el corazón en los ojos. ¿Quieres casarte conmigo, Elena, de verdad esta vez? Lágrimas de alegría pura e inalterada corrían por su rostro. Ella se reía y lloraba al mismo tiempo. Sí, susurró su voz ahogada por la felicidad. Sí, por supuesto, sí. Él deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto. Se puso de pie, la atrajo a sus brazos y la besó. Un beso profundo y amoroso que contenía la promesa de toda una vida. Fue un beso que selló su nuevo y definitivo acuerdo. Un año después, Elena estaba de pie en ese mismo jardín bañado por el sol, donde una vez se había sentido como una extraña. Pero esta vez, ella era la novia, y la alegría era real. Su boda fue un asunto íntimo y hermoso, al que solo asistieron sus amigos y familiares más cercanos. La madre de Elena, su rostro radiante de salud y felicidad, se sentó en la primera fila llorando abiertamente. Viviana Rivas se sentó a su lado palmeando su mano en un gesto de orgullo maternal, compartido una rara y genuina sonrisa en su propio rostro. Mientras Elena caminaba por el pasillo, solo tenía ojos para Darío. Él estaba esperando por ella, no con el aire frío y desapegado de un hombre que interpreta un papel, sino con una expresión abierta y adoradora que estaba destinada solo a ella. El amor en sus ojos era una fuerza tangible, una luz cálida y brillante. Sus votos fueron simples, sinceros y profundamente personales, llenos de bromas internas y promesas que contenían el peso de su viaje único. Más tarde en la recepción, mientras el sol comenzaba a ponerse proyectando un brillo dorado sobre los invitados felices, Darío la apartó para un momento tranquilo. Se pararon junto a la misma fuente donde se habían visto por primera vez al otro lado de una habitación abarrotada. «Tengo algo para ti», dijo con un brillo travieso en sus ojos. Sacó un pequeño trozo de papel doblado del bolsillo de su smoking. Era una servilleta de cóctel del bar del hotel. «Nuestro contrato final», dijo entregándosela. Ella la desdobló. En ella, él había escrito una sola frase con su letra afilada y decisiva. La cláusula final. La parte A, Darío, y la parte B, Elena por la presente, acuerdan romper la cláusula de rescisión por apego emocional con alegría y con extrema mala fe todos los días por el resto de sus vidas. Debajo había 2 líneas para las firmas. Elena se rió, un sonido de alegría pura e inalterada que resonó en el crepúsculo. «Este es el mejor contrato que has escrito», dijo. Él sacó un bolígrafo de su bolsillo. «¿Lo hacemos oficial?» Se apoyaron contra la fuente usando el mármol frío como un escritorio improvisado y firmaron sus nombres en la servilleta. Él se la quitó, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo cerca de su corazón. «Vinculante de por vida», dijo su voz, llena de un amor tan profundo que no tenía fondo. Él la atrajo a sus brazos y la besó, un beso lento y dulce que contenía todas las promesas de su futuro. Su historia había comenzado con una mentira susurrada en una habitación abarrotada, un juego de simulación con reglas imposibles. Pero había terminado aquí con una verdad escrita en una servilleta, un testimonio del hecho hermoso e innegable de que las mejores reglas son las que se rompen por amor. Nuestro viaje ha terminado por ahora, recordándonos que incluso en el contrato más frío,
o en la vida más ordenada, siempre existe un vacío legal, la conexión humana. Un espacio donde la lógica se rinde ante lo inesperado y donde un simple beso puede cambiar el curso de una vida entera. Nunca dejes que el miedo a un dolor pasado te impida construir un futuro sin condiciones. Si esta filosofía te ha resonado profundamente, compártela con nosotros. Cuéntanos desde qué ciudad o pueblo estás escuchando esta historia. Nos encanta saber hasta dónde puede llegar este mensaje de amor incondicional. Si te conmueven estas transformaciones y la victoria de la esperanza, suscríbete para unirte a nuestro rincón de relatos sobre la superación y el destino. Muchas gracias por tu tiempo.